Caminar con Jesús conlleva muchos desafíos y enseñanzas que duran para toda la vida. Hoy hablaremos de una experiencia que tuvo un niño y muchas familias que salieron de su casa como todos los días, pero que al regresar nunca fueron los mismos. No es por iniciativa propia que nos acercamos a Dios, sino por los pasos que Él da en nuestra dirección. Dice la Biblia que el Señor nos atrae con lazos de amor, con cuerdas de amor. El relato que tenemos en este día está en los 4 evangelios y nos habla acerca de Jesús. Cuando entendemos que Jesús estuvo entre nosotros, caminó entre nosotros, se hizo pobre para hacernos ricos, para enriquecernos. Y estamos hablando de la parte espiritual, que es la idea de este canal, de que aprendamos y de que conozcamos a Jesús y que entremos en esta aventura hermosa de caminar día a día junto a Él, minuto a minuto. Y esto no implica que dejemos de hacer nuestras actividades. Esto conlleva a un pensamiento y a una búsqueda continua de conocer cómo es Dios. Jesús, dice la Biblia, y esto decía en los 4 evangelios, en el libro de Marcos, vamos a tomar hoy día capítulo 6, Él estaba caminando entre la gente. Era mucha la multitud que se había agolpado cerca de Él, que le había seguido. Y al atardecer, los discípulos se le acercaron y le dijeron: este es un lugar alejado y ya se está haciendo tarde. ¿Por qué no les decís que se vayan a la casa, que se vayan a las granjas y que compren algo de comer? Jesús observó y le dijo a Felipe: denle ustedes algo de comer. Y ellos preguntaron: ¿con qué? Tendríamos que trabajar durante meses para ganar suficiente a fin de comprar comida para toda esta gente. Y Jesús lo miró nuevamente y de pronto dice la Biblia que Andrés, esto está en otro evangelio, Andrés interrumpe y dice: yo vi un muchacho que tenía 5 panes y 2 peces y se los trajeron a Jesús. Ahora, cuando Jesús ve los 5 panes y los 2 peces, le dice a los discípulos: vayan y agrúpenlos de 50 en 50 y que se sienten en la hierba. Entonces relata la palabra en el libro de Marcos que Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces y miró hacia el cielo y los bendijo. Quiero detenerme un momento acá. Qué enseñanza profunda que nos deja Jesús. Antes de compartir los alimentos, Él daba gracias a Dios por la provisión, por la oportunidad de poder comer, de poder compartir los alimentos. Qué hermoso que podamos tomar esta enseñanza para nuestras vidas. Que cada mañana, que cada mediodía, que cada momento que tengas en tu casa para compartir los alimentos en familia, o tal vez solo si vivís solo, pero cada vez que tengas la oportunidad de comer los alimentos, que demos gracias a Dios. Y no hace falta oraciones largas y elaboradas, simplemente un corazón agradecido y decir: gracias, Padre, por estos alimentos. Qué hermosa enseñanza. Volviendo al relato, dice la palabra que después que miró al cielo y los bendijo, empezó a repartir los panes y los peces a los discípulos para que ellos los distribuyeran entre toda la gente. Todos comieron cuanto quisieron. Y dice que después los discípulos juntaron todas las canastas, las 12 canastas, y que había sobrado comida.
porque Jesús no quería que se desperdiciara nada, y entonces recién se fue a comer con los discípulos. Los evangelios relatan que fueron un total de 5.000 hombres y sus familias que fueron alimentados en aquel momento. Ahora, queremos tomar un par de enseñanzas de esto. Aquel muchachito que tenía su canasta con los panes y los peces, ¿sí? Tenía un pan de cebada que era el pan más barato que había en aquel entonces. ¿Qué hubiera sucedido si este muchachito de pronto no daba su canasta? ¿Qué hubiera pasado si Andrés no interrumpía en ese momento diciendo: yo vi algo, yo vi un niño, un muchachito que tenía una canasta con panes y peces? Hay dos tipos de personas. Están las que hacen que las cosas sucedan, y están aquellas que miran cómo las cosas suceden. Un consejo puede cambiar la vida de una persona. Un gesto amable puede cambiar el día a una persona. Una actitud, una acción de generosidad hacia una persona puede cambiar a esa persona. Muchos de nosotros hemos recibido consejos de todo tipo, pero también debemos reconocer y recordar. Yo te invito a que hagas memoria de aquel varón, aquella mujer, aquel abuelo, aquella abuela, aquel amigo, aquel tío, aquel papá, aquella mamá, aquel hermano que te dio un consejo justo, que te cambió la vida. Qué hermoso que te hayan sembrado algo que te cambió la vida para bien. Por supuesto están aquellos que también te siembran y te dicen cosas para mal, pero no hablemos de eso, porque observando todo dice la Biblia que debemos retener lo bueno. Qué lindo haber recibido esa siembra de generosidad de parte de aquellos que nos aman, que nos quieren. Hoy es el tiempo de que nosotros sembremos. Sembrar, decía, una palabra de aliento, un gesto, una actitud. Le va a cambiar la vida a mucha gente. Compartir, decíamos en el encuentro anterior, lo que tenemos es algo que nos lleva y nos invita a hacer lo que Jesús hizo. Él dijo: es más bienaventurado dar que recibir. Demos. Nunca llamemos poco a lo que Dios nos ha dado. Puede ser mucho o poco lo que tal vez tengamos. La pregunta es: ¿qué es lo que estamos haciendo con lo que tenemos? Sin duda, Dios se agrada de aquellos que no solamente oyen la palabra, sino que también la hacen. Nuestra fe debe mostrarse, materializarse a través de las obras, porque dice la Biblia que la fe sin obras es muerta. Podemos llamarnos cristianos, pero primero tenemos que creer y evidenciarlo con acciones. Muchos de los que estaban con Jesús aquella tarde, dice que eran 5.000 hombres y sus familias, muchos volvieron a casa como se fueron, simplemente saciados, vivieron un momento lindo, pero muchos volvieron transformados. Muchos de ellos no creyeron en los milagros de Jesús. Hoy en día hay mucha gente que se rehúsa a creer en los milagros de Jesús. Sin ir más lejos, y hace no mucho tiempo, debe ser cosa de 1 año y medio, fuimos a cenar con un varón que había venido a visitarnos y vino a la provincia de visita, y en ese instante nos disponemos a comer algo. Mientras nos preparaban la comida, empezamos a hablar de tantas cosas que mi esposa en ese momento le dice que uno de los chicos, que en realidad los 3, los 4 tenían pie plano, y en ese momento uno de ellos estaba ahí. Su nombre es Mateo, y este varón le dice: Mateo, ¿vos crees que Jesús te puede sanar? Y los ojos de Mateo se iluminaron. Nuestra
reacción también fue de sorpresa a una pregunta tan pequeña, tan simple, pero tan profunda. Mateo responde sí. En ese momento le dice, sácate los zapatos. Y Mateo se saca y podíamos ver que tenía el arco formado. Fue una pregunta simple, concreta, pero profunda, que apelaba a la fe de un niño. Y la respuesta de un niño fue el creer. Es accionar la fe que tenemos todos. Ahora, qué hermoso cuando esa fe se activa ante una pregunta. El encuentro anterior hablábamos de esa pregunta que le hacía Dios a Salomón en un sueño: ¿qué quieres que te dé? ¿Qué quieres que haga por ti? Hoy tal vez tenemos muchas preguntas. Hoy tal vez hay muchas situaciones que nos llevan a muchas veces preguntarnos y no entender mucho de nuestra realidad. Pero también todos tenemos una medida de fe que nos ha sido dada, grande o pequeña. Lo importante es que esa medida, aunque sea como un grano de mostaza, nos va a permitir creer como un niño lo que Dios nos está diciendo. Jesús estaba mostrándole a muchos de ellos que era capaz de multiplicar el pan y los peces. Hoy Jesús nos está recordando y dice: para el que cree, todo es posible. Nosotros tenemos la oportunidad de conocer a un Dios que cambia nuestro lamento en baile, que cambia nuestra tristeza en alegría, que cambia nuestra realidad cuando nos atrevemos a creer. Ahora, hoy están sucediendo milagros. Dios quiere hacer muchas cosas en nosotros, pero muchas veces nuestra incredulidad nos impide accionar. Hablaba hace un par de días con una compañera y le decía que el miedo no te paralice, porque el miedo muchas veces nos paraliza. No queremos salir a la calle por temor a que nos pase algo. Pero si nosotros creemos en un Dios que nos cuida, si creemos que Él guarda nuestra salida y nuestra entrada, podemos salir confiados. Creamos en Dios, creamos en sus promesas, creamos en su palabra. El que pone su confianza en Dios nunca será defraudado. Te invito a esta desafiante aventura de caminar con Jesús, de tomarte de su mano y sostener en nosotros esa fe que Él nos ha dado para poner nuestra mirada en Jesús. Que el Dios de toda esperanza bendiga a tu familia, que el Dios de toda esperanza te llene de paz y de gozo a través de su Espíritu Santo.